para el día 15 de febrero en el grupo magistral 1M de Fundamentos de Administración. Y vamos a compartir la presentación del día de hoy. Para esta clase, pues digamos que ya es la de cierre, eso nos indica que muy seguramente esta semana en su clase de acompañamiento, en una media horita tendremos alguna prueba evaluativa. Eh, Ustedes normalmente lo llaman parcial, uno simplemente lo llama prueba evaluativa, que es la de cierre de este primer trayecto, que es todo lo de fundamentos de las conceptualizaciones, los fundamentos de la administración, las conceptualizaciones, las tendencias y demás. Entonces, con este tema de hoy vamos a ir cerrando para que vayamos teniendo claro los elementos que componen lo básico de la administración. Por eso es muy importante que le hagan mucho caso al profesor Alonso cuando dice que cualquier duda que tengan, por favor no duden en hacerla a través del chat, porque allí es donde él podrá ampliar información o lo podría ampliar yo. Deme un momento, que estoy iniciando sesión en el otro equipo. Entonces, chicos, recuerden que estas clases son grabadas, se toman imágenes con fines netamente educativos. Eh, que pues cualquier cosa, pues estamos atentos para atender sus inquietudes. Vamos, un momento. Vamos cerrando esta primera parte. Listo. Vamos cerrando esta primera parte de teoría administrativa y organizaciones. Entonces, a manera de resumen de este primer módulo, ya semana 4, ya creo que hemos avanzado en un muy buen camino. Estamos trabajando sobre el eje problema, que es el desconocimiento sobre la importancia de las teorías administrativas para el éxito de las organizaciones y base para la renovación e innovación de la gestión administrativa sostenible y organizacional. Pero si hay un problema, que es ese desconocimiento sobre la importancia de las teorías administrativas, pues arrancamos por allí, hablando de la administración, de sus conceptos y de su importancia, y de las escuelas y precursores que rigen a las teorías administrativas. Esas teorías administrativas son la base, el conocer eso es la base para la renovación y la innovación en la gestión administrativa. Hoy en día, en entornos tan cambiantes como los que vivimos, tenemos que estarnos reinventando. Reinventémonos todos los días, porque cosa que no se renueva cae en desuso y sale y se va. Por eso, hoy nos vamos a concentrar en estos últimos 3 puntos. La organización como objeto de la administración. Y quiero que tengamos una diferenciación entre cómo vamos a ver la organización hoy y cómo la vamos a ver en unas 3 o 4 semanas. Recuerden que organización es uno de los 4 puntos del PODC. Es uno de los 4 elementos del planear, organizar, dirigir y controlar. Ese organizar, cuando lo veamos allá, en ese momento, ese organizar, pues lo vamos a ver como parte precisamente de la forma en cómo distribuimos las tareas, cómo estructuramos lógicamente
cada uno de los pasos que debemos hacer para llevar a feliz término la planeación. Hoy, hoy, 15 de febrero, en términos de la teoría administrativa y organizaciones, vamos a tomar la organización como el grupo de personas, como la estructura que tiene. PODC es la sigla de planear, organizar, dirigir y controlar. Recuerda que son las 4 funciones básicas del sistema administrativo. Entonces, todo el sistema administrativo yo planeo, luego organizo, luego dirijo y permanentemente controlo. Planear, organizar, dirigir y controlar. Estaba respondiendo una pregunta allí del chat que alcancé a ver. Entonces, la organización hoy la vamos a ver como desde el otro punto de vista del otro concepto. Cómo una estructura, un grupo de personas, nos organizamos para desarrollar una actividad en conjunto. Esa organización es objeto de la administración. Tu barrio, tu familia, tu iglesia, tu grupo de amigos son una organización. Se rigen por unas normas, por unos códigos de conducta, van desarrollando actividades que les van permitiendo sentirse como organización. Y toda organización es objeto de administración, porque en toda organización se planean cosas. Compartir Se... pantalla, por favor, compartir pantalla. Dime, Pantalla, por favor. ¿no está compartiendo? No. Sí. Yo estoy viendo que está compartida, profe. A ver, volvamos a compartir. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla compartida. Ok, ok. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, parece ser las personas que no lo ven de pronto tienen algún problemilla, sálganse y vuelvan a entrar a la sesión. Listo. Entonces vamos a hablar de la organización como esa estructura. Obviamente vamos a hablar de la clasificación, tipos y naturaleza de las organizaciones. Vamos a ver que hay diferentes tipos de organizaciones y una visión desde la sostenibilidad. Y con eso cerramos todo este primer tema de teoría administrativa y organizaciones. Volvemos a recomendar algunas lecturas. Recuerden que algunos links están rotos, algunos links se han, se han desactualizado desde la presentación. Entonces, si no los encontramos directamente por el link, lo podemos hacer en Google Académico. Simplemente escribimos el nombre del libro y lo conseguimos. Bueno, para esta última parte, recomiendo muchísimo este segundo de Dávila y Guevara. Bueno, y el primero también, el de la historia empresarial colombiana. Pero este de Dávila y Guevara, Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia, nos va a hablar de ese desarrollo histórico y esa va a ser la consigna que tengamos para esta semana. Ya, el cuadro de los precursores lo trabajamos la semana pasada, eso ya se debió haber terminado. Y esta semana, como parte del taller, vamos a hablar de esos hitos empresariales en la parte de acompañamiento. Por eso es muy importante estas dos primeras lecturas recomendadas. Entonces, arranquemos, chicos. La organización como objeto de la administración. Recuerden que estamos viendo la organización como un elemento que tiene que ver con cómo hay un conjunto de personas, recursos, ambientes que nos permiten tener actividades administrativas para llevar a feliz término esa organización. Quiero que me ayuden un poco acá a mirar el concepto de organización. Denme palabras claves sobre la organización. ¿Qué palabras claves podríamos colocar en este cuadro? ¿Qué es una organización para ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de ver? Es una planeación estratégica.
Ok, una organización es una planeación estratégica. Muy bien, ¿qué más? Una estructura, Una estructura. Bien, ¿qué más? Una disciplina, Una disciplina. ¿Qué más? un liderazgo, La organización requiere liderazgo. ¿Por qué requiere liderazgo? ¿Por qué va a requerir liderazgo? porque así va a lograr ser más eficiente. Ok. que va a lograr que las personas lo sigan, ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No te escuché. porque va a lograr que las personas lo sigan al líder. Correcto, muy bien. Natalia, levantaste la mano. Cuenta. Ah, pues había dicho que por lo que hay que dirigirla, ¿no? El administrador debe dirigir. Ajá. Dirigirla y motivar, ¿no? Porque una cosa es dirigir y otra cosa es liderar. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos construir en el concepto de organización? Una asociación. Una asociación. Y quiero que le pongamos asociación. Y quiero que le pongamos mucho énfasis a este tema de la asociación, porque también nos ocurre que cuando hablamos de asociación, podemos ver el concepto desde dos puntos de vista. Pero en últimas, la asociación es cómo nos unimos, entre todos nos asociamos para llevar a feliz término algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos faltan dos, cuatro, cinco conceptos que nos puedan definir la Es una jerarquía. Responsabilidad, jerarquía. Lo otro no lo escuché. responsabilidad. No, espérate, no te escuché. ¿Qué qué? La última que dijo. Porque responsabilidad. Responsabilidad. Qué buen tema. Qué buena responsabilidad. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en una organización? ¿La organización se crea porque sí o tendrá algún propósito? Tiene un Los propósito. tiene un Objetivos. propósito. O sea que hay un propósito que son objetivos, que son metas también, ¿no? Listo. ¿Qué más? Para poder lograr esos objetivos, esos propósitos y esas metas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos tenemos que plantear? Dime, Gestionar, profe. ¿cómo? Gestionar. Tenemos que gestionar, ¿cierto? Entonces, la organización implica gestión. Y una más. Hacernos objetivos. Ya lo tenemos ahí en propósito. Ahí te queda el cuadrito adicional para que tú luego lo definas y lo llenes. Pero miren lo interesante. Para ninguno de ustedes, la organización tiene un fin financiero ni un fin lucrativo. Tiene que ver con otra cantidad de cosas. Puede que lo lucrativo, puede que puede que lo lucrativo, lo financiero, esté dado por otra cantidad de circunstancias. Es decir, en los objetivos puede tener un objetivo financiero. Excelente. Pero dentro del concepto de organización, y eso es un gran avance, eso es una gran perspectiva la que ustedes tienen, no tiene que ver con un objetivo financiero. Cuando uno habla de empresa, la empresa sí tiene un propósito financiero y muy seguramente si en lugar de organización, aquí en el centro, hubiéramos colocado la palabra empresa,
Ahí me hubieran colocado ustedes ganancia, lucro, porque la organización es algo mucho más grande que la empresa. La empresa es un tipo de organización, pero no toda organización es empresa. Toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. Entonces, en la organización, necesaria la estructura. La jerarquía, por aquí decían, estructura y jerarquía son conceptos que van muy de la mano, porque en una estructura yo tengo que tener algunos elementos que son superiores y algunos elementos que son inferiores. Toda estructura, la estructura de una casa tiene unos cimientos, están abajo, tiene un penthouse, está arriba. Eso mismo sucede en la organización. Toda estructura organizativa requiere de una jerarquía, pero eso necesita una disciplina. Y miren lo interesante, aquí me encanta esta palabra que es la de asociación, porque a través de esa palabra de asociación estamos reconociendo lo fundamental de la organización, que es que está conformada por seres humanos. ¿Quiénes se asocian? Los seres humanos, ¿cierto? ¿A quiénes lideramos? A los seres humanos. De alguna manera, esto tiene que ver con precisamente la organización con las personas, no tanto con los objetos físicos como tal. Entonces, en ese concepto, en esa construcción de concepto, podríamos decir que una organización es una asociación que implica tener un liderazgo. Y ojo que esa palabrita liderazgo también me gusta, porque cuando nosotros concebimos el liderazgo, estamos concibiendo que si hay un líder, hay un equipo, porque no puede existir los líderes individuales. Hay líderes y hay equipos. Si no hay equipo, no hay líder. Si no hay líder, no hay equipo. También el orden es clave. Sí, claro, el orden. Ok, me gusta eso y lo vamos a colocar por aquí, en este cuadrito. Gracias, Natalia, por aportarnos la palabrita que nos hacía falta. Entonces, chicos, noten cómo la organización tiene que ver con muchas cosas. Uy, ok, espérense, yo borro. Listo. Ok, entonces, chicos, ¿cuáles van a ser esos componentes que lo integran? Y miren que de alguna manera ustedes ya mencionaron algunos. En el centro, la organización, ese grupo de personas, ese conjunto de seres que conforman una organización, van a estar marcados por algo que es la cultura empresarial. Alguien que me defina qué es el concepto de cultura. Cuando hablo de cultura, ¿de qué hablo? ¿Qué es cultura, chicos? Son las ideas, las costumbres, el entorno que nos rodea. Una sociedad. Exactamente. Ideas, costumbres del entorno que nos rodea. Cuando yo hablo de una cultura, de una región, de un país, estoy hablando de esas costumbres, de eso que nos identifica, que nos particulariza. Entonces, por ejemplo, la cultura del Pacífico colombiano muy seguramente va a compartir algunos rasgos, pero se va a diferenciar en otros de la cultura del Caribe colombiano. Sí, son costa, todo lo que tú quieras, pero sus músicas, sus bailes pueden ser diferentes. La cultura de los colombianos en general es diferente a la cultura de los argentinos. Comemos, hablamos, nos relacionamos de manera diferente. Entonces la cultura es eso que nos caracteriza, ese conjunto, como nos decía la compañerita ahora, de costumbres y perdón, yo veo una cosita. Sí, son ese tipo de costumbres que nos dan nos particularizan.
Bueno, entonces, en esa cultura empresarial, cuando hablamos de cultura empresarial, estamos hablando que las empresas tienen factores diferenciadores. No todas las empresas se parecen, perdón, son iguales. Puede que se parezcan en ciertos procesos, como la cultura del Pacífico y la cultura del Caribe. Dos universidades se dedican más o menos a lo mismo, a educación, pero tienen una cultura que las hace diferentes. Por ejemplo, la Universidad del Valle está más enfocada en investigación. La Universidad ICESI está más enfocada en lo empresarial. La Universidad Cooperativa está más enfocada en lo social. Entonces, miren que tres universidades diferentes que se dedican a lo mismo, que dan más o menos las mismas carreras, administración, contaduría, ingeniería, en fin, una cantidad de carreras similares, pero cada una tiene una cultura, unos rasgos que la hace particular, que la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización, es muy importante entender esa cultura organizacional. Y esa cultura organizacional va a estar dada y va a estar dialogando con estos 6 elementos que la rodean. Primer elemento, la estructura organizacional. Entender una organización me implica entender su estructura, cómo está conformada. Y ojo que la estructura tiene que ver con la misión, la visión, los objetivos estratégicos, y esto es lo que ustedes van a empezar a ver a partir de la próxima semana. En el tema de planeación es lo que ustedes van a empezar a ver. ¿Cómo empezamos a armar esa estructura? Cuando tú vas a hacer una casa, lo primero que haces son los cimientos, las columnas, las vigas y luego pones las paredes. Pero con esos cimientos, esas columnas y esas vigas ya tienes la estructura de tu casa. En una empresa, cuando tú vas a hacer un emprendimiento, es muy interesante que definas para qué va a ser ese emprendimiento, cuál va a ser el propósito de ese emprendimiento, a qué se va a dedicar ese emprendimiento. Esa es la estructura, definir la misión, que va a ser la visión, a dónde quiere llegar, los objetivos estratégicos, cómo lo va a lograr. Para luego, ahí sí, ponerle paredes, techo, puertas, ventanas y demás. Entonces, la estructura organizacional va a ser ese conjunto de cosas que nos van a decir o nos van a empezar a particularizar nuestra cultura, nos van a empezar a identificar, a generar rasgos diferenciadores. No sé, ustedes han visto las casas que construyen sobre palafitos en las zonas donde hay mar y tienen que construir sobre unos troncos que se llaman palafitos. Pues esa lógica de ese entorno hace que esa construcción sea así. En esa puerta del baño no, sino en la otra. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido que está entrando al baño? Una caja de un aire que está ahí puesta. Paula, apaga el micrófono. Gracias. Entonces, esa estructura organizacional nos va a permitir, primero, tener un elemento diferenciador. Segundo, sentar las bases sobre lo cual vamos a trabajar. Ahora, esa estructura organizacional, vamos a irnos hacia la izquierda, hacia la planeación estratégica. Si yo tengo una estructura organizacional, si yo ya sé qué quiero, cómo lo quiero hacer, pues debo planear estratégicamente a dónde quiero llegar. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde me sueño llegar? Esa organización debe tener una planeación. Y miren que ustedes lo dijeron y fue de los primeros elementos que mencionaron, una planeación estratégica. Esa planeación estratégica, miren que todos dialogan con todos. No es que haya un orden de primero, segundo, tercero, cuarto, sino que se da en conjunto, se da como el siguiente elemento, un sistema. Que un sistema es algo que se relaciona con absolutamente todo. Tú no podrías decir que tu sistema circulatorio es más importante que tu sistema nervioso. Son dos sistemas independientes que funcionan de manera independiente. Uno sirve para una cosa, el otro sirve para otra.
pero los dos tienen que funcionar de manera articulada para que todo tu cuerpo funcione muy bien. Ese sistema en una organización son ese conjunto de procedimientos y procesos que debes seguir, que la planeación estratégica de alguna manera ayuda a definir, pero es a través de los sistemas, de los procesos y los procedimientos que puede avanzar la organización. Procesos y procedimientos. Hay un proceso que es o un sistema que es el sistema comercial de la empresa. Tiene un proceso que es la venta, ¿cierto? Entonces, ese sistema comercial tiene que estar muy relacionado con un sistema que es contabilidad, que es finanzas, porque en finanzas llevan las cuentas de cómo se está haciendo ese, ah, ese otro sistema. Y muy seguramente el sistema de mercadeo que está relacionado con el sistema de finanzas tendrá que estar relacionado con el sistema de logística, de todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces, si hay producción, si hay mercadeo, si hay finanzas y esos sistemas funcionan en conjunto, pues nos va a llevar a que esa organización vaya marchando de una manera que pueda satisfacer todas las demandas que tiene, las demandas de mercado. Tener un sistema, tener una planeación estratégica dentro de una organización, que ya dijimos que la organización tenía que ver puntualmente con las personas, requiere que se gestione personal. Entonces, en el concepto de organización, que ustedes también lo decían allá cuando pusieron asociación, yo les decía, chévere este concepto porque nos centra en el concepto del personal, pues una organización implica gestionar un personal. Miren que no es administrar, miren que no es mandar, es gestionar. Gestionar es hacer que las cosas sucedan, es tener la capacidad de tener la magia para que ocurran las cosas, sin ejercer presión, sin ejercer ninguna actividad que lleve a que las cosas se hagan por algo que no tenga que ver. Esa gestión del personal va a implicar dirección y liderazgo. Profe, ¿puede repetir otra vez gestión del personal, por favor? Ok, la gestión de personal, en términos generales, recuerden que la palabra gestión, lo decíamos en las primeras clases, la gestión es la capacidad de hacer que las cosas ocurran. Es muy diferente cuando yo mando a cuando yo gestiono. Cuando yo gestiono, tú haces las... cuando tú gestionas, logras que las cosas ocurran. Vaya, gestione un crédito. Entonces tú vas y hablas con el gerente, presentas los papeles, vas y sacas la fotocopia, la traes, vas y firmas, coges el cheque, lo cambias. Gestión, un proceso que no necesariamente tiene que ver con el autoritarismo, ¿cierto? Eh, exacto, Laura Valentina. Gestión personal no son los empleados, la interacción entre empleado y el empleado. Exacto, sí, la gestión de personal tiene que ver con eso. Estoy hablando del concepto de gestión y ahora vamos a ocuparme del el concepto de gestión de personal. Aquí el profesor Alonso nos está escribiendo una frase que me encanta. Cuando se gestiona, coadyuvas para que todo funcione de la mejor forma posible, ayudando a que las cosas funcionen bien. Una cosa es mandar, entonces tú puedes mandar y decirle a un empleado, porque eso es lo que vamos a ver en el siguiente globo, tú puedes mandar y decirle, haga tal cosa, y el empleado lo tiene que hacer porque es un empleado. Pero cuando estamos hablando de gestión de personal, es en qué momento yo mando, pero en qué momento muevo cada una de mis fichas. Yo siempre les pongo el ejemplo del ajedrez. Los que conocen un poco de ajedrez saben que hay una cantidad de fichas que cada ficha, cada 2 o cada 8 fichas tienen movimientos diferentes. Los peones se pueden mover de una manera y solamente matar a otra ficha de una manera. El caballo tiene un movimiento diferente. El alfil tiene otros movimientos. La torre
tiene otros movimientos. El rey y la reina tienen otro tipo de movimientos. En una organización, cuando yo voy a gestionar personal, yo tengo que pensar en un tablero de ajedrez. Este empleado, ¿qué capacidades, qué habilidades, qué debilidades tiene? Y en esas capacidades, en esas debilidades, yo empiezo a gestionar, a poder llevar a que, bueno, este es muy bueno para lo financiero, no es bueno para lo comercial. Entonces a esta persona la voy a encargar de lo financiero. No, este personaje habla y mejor dicho, eso convence a cualquiera. Entonces lo voy a poner en la parte de atención al cliente. Y así sucesivamente, gestionar el personal es reconocer las capacidades, las habilidades, las deficiencias, las limitaciones de cada uno y ponerlo a trabajar en función de eso. Si una persona no es buena para A, no lo pongas a hacer A, que haga B. En una organización es tan compleja que necesitamos perfiles para absolutamente todo. Esa gestión de personal, espero que te haya quedado un poco más claro. Seleccionarlo, correcto, muy bien, seleccionarlo también. Esa gestión de personal evidentemente tiene que ir acompañada de un elemento que es la dirección y el liderazgo. Yo dirijo cuando doy instrucciones y doy indicaciones hacia dónde debe de ir el personal o hacia dónde debe ir la organización. Es válido en determinados momentos de la dirección tomar medidas un poco más drásticas de dar órdenes. Lo que se espera, y ojalá se pueda cumplir, es que esa dirección siempre esté amarrada al liderazgo. Es decir, que si yo voy a dirigir, si yo voy a dar una orden, no lo haga como un mandato, sino que lo haga más desde la convicción, desde la seducción, desde los elementos del liderazgo. Una cosa es decirle al empleado, mueva esa caja. Y otra cosa es decirle, oye, sería muy interesante que me ayudaras a mover esa caja. Generalmente los empleados no preguntan por qué es interesante, sino que, bueno, como al jefe le parece interesante, la voy a mover. Dirección y liderazgo, dos elementos que nos van a ayudar a gestionar el personal, que de alguna manera es el que me ayuda en esos sistemas, en esos procesos y procedimientos para cumplir la planeación estratégica que como estructura organizacional nos hemos propuesto. Y toda esa organización, pues obviamente, tiene que tener, además del personal, unos recursos para la transformación de la materia prima, que ya ahí es donde hablamos de los recursos materiales. Hablamos del edificio, hablamos de los insumos, hablamos de todo aquello que necesitamos para poder producir. Entonces, miren que la organización es un sistema de componentes complejos que va a incluir lo que piensa, los propósitos, la filosofía de vida de la organización, las personas que lo integran y el conjunto de elementos que tengo para que todo eso al gestionarlo cumpla unos objetivos o unas metas que se ha propuesto. Si este concepto lo llevamos a nivel de una empresa, fantástico, lo entendemos perfectamente. Determinada empresa tiene una estructura organizacional, hablemos de una marca cualquiera, Coca-Cola, estructura organizacional, tiene misión, tiene visión, tiene objetivos, tiene principios, tiene una estructura. Tiene una planeación estratégica, ellos saben qué quieren lograr al 2050 y tienen unos objetivos y unas metas de crecimiento. Tienen unos sistemas, unos procesos, procedimientos en lo comercial, en lo financiero, en la producción, gestionan su personal, tienen elementos de dirección y de liderazgo, tienen recursos, transformación de materia prima. Llevémoslo a otro plano, ya no a la organización de empresa, sino que veámoslo en la organización social. Tu grupo o tu colectivo, de pronto tú eres de los que sale a montar bicicleta y tienes un colectivo de personas que montan bicicleta. O haces deporte, tienes un equipo de fútbol al que vas.
ese equipo de fútbol no como empresa, no como el América, el Cali, el Millonarios, el Nacional. No, 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 no. El equipo de fútbol que jugamos, la recochita los domingos, entrenamos martes y jueves para ir a algunos torneos, chévere, pero para pasarla rico. Puede que explícitamente no lo tenga definido su estructura organizacional. Puede que explícitamente no digan, la misión de nosotros es la visión. No, pero sí tienen implícitamente definida esa estructura organizacional, porque empiezan a decir, bueno, ¿cuál es la misión del club? ¿No? ¿Cuál es tu misión al participar en el club? ¿No? Mantener mi estado de salud, divertirme, tener un grupo de amigos. ¿Cuál es tu visión? No, poder hacer ejercicio, poder tener una vejez saludable. Ya, empiezas a tener una estructura organizacional. La planeación estratégica siempre se da en función de, el domingo tenemos partido, no, hay que entrenar, hay que ensayar. Y si tienen un equipo organizado, pues van a tener una planeación y siempre hacen planes, siempre hacen planes. Tienen unos sistemas, unos procesos y unos procedimientos, porque ustedes mismos en ese equipo, voy a ponerlo de fútbol, pero cualquier equipo, hay alguien que está atacando, hay alguien que está defendiendo. Profe, y si hago ciclismo, eso es solito. Pero cuando estoy en el grupo de ciclismo, generalmente hay alguien que jala, hay alguien que motiva, hay alguien que se queda atrás diciendo, venga, no vamos tan rápido. Entonces hay alguien que controla sistemas, procedimientos y procesos. Se gestiona el personal. Tenemos elementos de dirección y de liderazgo. Generalmente en los grupos de amigos hay quien lidera, quien tiene la idea, quien saca la chispa, quien propone. Y pues hay unos recursos, porque así seamos el grupo de amigos. Nos vamos para un bar. Listo, hay unos recursos, hay una materia prima. Tenemos que ir a tomar cócteles o a comer algo, no sé, cualquier cosa. Entonces miren que una organización como tal es ese conjunto de personas, de elementos que hay en el entorno que nos permiten cumplir algunos propósitos. Bueno, aquí poníamos algunos elementos característicos como ejemplo. Cogíamos de ejemplo una organización de salud, una EPS o una IPS. Miren que algunos de los elementos que hemos ido hablando son los objetivos, las metas, los recursos humanos, los recursos materiales, como la infraestructura física, obviamente la información y los conocimientos. En este caso, de este ejemplo de organización, proponemos unos servicios oportunos, es decir, que mantengamos eficiencia, eficacia y efectividad para las comunidades. Ese es un objetivo. La meta, 200 consultas diarias en la guardia, es decir, en el turno. ¿Cuáles son los recursos humanos? Bueno, recuerden que yo no hablo de recursos humanos, preferimos hablar de talentos humanos porque el humano no es un recurso. Por favor, discúlpenme aquí la presentación, se me fue esa palabra, no son recursos, son talentos humanos. Médicos, enfermeras, técnicos, personal de apoyo, secretarias, vigilantes, todo lo que tiene una EPS, una organización. Y yo tengo que gestionar ese personal, esos talentos humanos. Tengo que saber qué talentos tiene A, qué talentos tiene B. Obviamente aparecen ahora sí los recursos materiales como la infraestructura, que viene a hablar del presupuesto, la parte financiera es un recurso material, las edificaciones, los equipos, las tecnologías, las redes, en fin, todo aquello, los insumos, las inyecciones, los medicamentos, las gasas, todo aquello que como material me permite operar la organización. Y obviamente, pues tiene que haber un conocimiento. Y ese conocimiento lo sistematizamos a través de estadísticas, de control de pacientes, de permanencias, de salidas, de retorno y de toda la capacidad intelectual, investigativa, de innovación y de desarrollo. Muy seguramente ustedes han escuchado algunas noticias sobre la Fundación Valle del Lili, que ha hecho la investigación sobre cardiología en no sé qué, que tal hospital desarrolló tal técnica
Y son conocimientos que van quedando amarrados a ese goodwill, a ese buen nombre de la organización, que se van llegando a la valoración de la empresa. Entonces, una organización es ese conjunto de personas, actividades, entornos que nos permiten llevar a cabo una buena, eh, una buena, una buena gestión organizacional. Profe, ¿cuál es la definición de triple E? Sí, dime. Te iba a pedir lo mismo. Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la primera o segunda clase. ¿Qué es eficiencia, qué es eficacia y qué es efectividad? Eficiencia, lo voy a recordar para los que no nos acordamos. Eficiencia es hacer las cosas bien. Eficacia es lograr el objetivo. Y efectividad es hacer las dos cosas al tiempo. Eficiencia, tienes que hacer un pastel en 1 hora. Eficiencia, que hagas el pastel con los recursos que te dieron. Que no te sobre ni te falten. Es decir, que lo hagas con los recursos que te dieron. Si te dieron 1 libra de harina, te gastaste 1 libra de harina, no desperdiciaste. Si te dieron un huevo, con ese huevo, no te lo ahorraste. Ni, ay no, necesité un segundo huevo porque el otro lo desperdicié. Eficiencia, hacer lo que tienes que hacer. Eficacia, te dije que esa torta la tenías que hacer en 1 hora. Entonces, hiciste la torta con los materiales que te dieron, la hiciste en 1 hora, eres eficiente y eres eficaz. Por lo tanto, fuiste muy efectivo. Puede que seas ineficiente, no haces la torta o te requieres más materiales o te economizaste muchos materiales y al economizar materiales bajas calidad, pero la hiciste en 1 hora. Entonces fuiste ineficiente, pero fuiste efectivo. Por lo tanto, fuiste eficaz. Por lo tanto, no eres efectivo, porque te faltó administrar bien los recursos. No, hiciste la torta, fuiste muy eficiente, pero no lo hiciste en 1 hora, te demoraste 1 hora y media. Fuiste ineficaz. Entonces, eficiencia y eficacia, cuando las tengo las dos, soy efectivo. Cuando a ti te dicen, oiga, ¿usted qué efectivo es para tal cosa? Es porque usas adecuadamente los recursos y logras cumplir el objetivo que te han propuesto. Espero haber aclarado lo de la triple E. Bueno. Decíamos que la organización es un sistema, pero es un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Porque de alguna manera siempre va a tener una retroalimentación y siempre va a permitir entradas por diferentes partes del proceso. Aquí lo graficamos como un círculo, pero eso no implica que en cualquier momento pueda surgir algún tipo de distorsión o algún tipo de aporte adicional. De alguna manera, todo arranca con los insumos, los recursos financieros, el talento humano, el equipo, los materiales, la información, todo eso que me entra a la organización. Vamos a hablar de una fábrica de zapatos. ¿Cuáles son los insumos de la fábrica de zapatos? Obviamente las suelas, los tacones, los cordones, la tela para hacer el zapato. Pero yo necesito eso, pero además necesito una máquina de coser, una máquina para que me haga la prensa, pero necesito también unos materiales como el pegante, bueno, en fin, ya los materiales, las máquinas, necesito un sitio donde estar, una edificación, pero también necesito unos talentos humanos que me fabriquen esos zapatos, que me vendan esos zapatos, que me lleven la contabilidad de esa fábrica de zapatos. Necesito esas personas que saben hacer zapatos, necesito el conocimiento. Voy a poner un ejemplo con una marca real, Bubble Gummers. Estos zapatos de bebés que uno va ahí, huele y siempre le huelen a chicle. Ese conocimiento de saber qué químicos le he hecho, cuándo se los he hecho, en qué momento de la producción se lo aplico, ese conocimiento
es fundamental como insumo de entrada. Porque si yo desconozco ese proceso, voy a hacer zapatos para niño, pero sin el olor característico, por ejemplo, de Bubble Gummers. Todos esos insumos van a entrar a un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación está dado por esas capacidades administrativas, capacidades económicas, de planeación, de organización, de dirección y de control. ¿Cómo esos insumos los meto en el proceso para que se transformen? Entonces es como una gran licuadora en la cual voy a meter todo lo que tengo. La suela, los tacones, el personal, el conocimiento, para que se mezclen y en ese proceso de transformación, al final tengamos unos elementos de salida, o sea, unos productos y unos servicios. Porque no siempre son productos tangibles. También pueden ser productos intangibles, que son los famosos servicios. En el ejemplo de una fábrica de zapatos, pero pongamos el ejemplo de una consulta médica. ¿Cuál es el recurso? Muy seguramente tenemos que tener un talento humano, que es el médico. Pero ese médico necesita un recetario, necesita tener al menos una hoja y un papel o un computador donde escribir, donde llevar tu historia clínica. Necesita tener unos recursos financieros para poder ejercer su actividad médica de buena manera. Cuando el médico tiene todo eso y lo lleva a un proceso de transformación, se sienta en su consultorio, te atiende con el estetoscopio, la camilla, te revisa, te ausculta, con su conocimiento, esa capacidad saca un servicio que generalmente se da en la misma línea de tiempo. Entonces, tanto en los servicios como en los productos, al final hay un resultado, que son bienes y servicios. Los bienes normalmente los vemos como algo tangible, físico, los servicios como algo intangible. Pero esos resultados también tienen pérdidas, porque hay desperdicios, pero también tienen utilidades, porque hay ganancias. Hay desarrollo y satisfacción de los empleados, porque hay empleados que logran a través de la organización ir avanzando, ir progresando. Ahora, todo eso, si fuera un sistema lineal, pues ahí se quedaba. La organización de hoy en día dice, ojo, a estos productos y servicios yo tengo que hacerles seguimiento, tengo que ver cómo me retroalimenta el ambiente para poder volver a reevaluar qué es lo que estoy necesitando. ¿Por qué han desaparecido tantas empresas? Porque muy seguramente no evaluaron sus productos o servicios a tiempo. Nokia, que fue una de las empresas de celulares más reconocidas, le ganaba a Apple y a Samsung, pero ellos no tuvieron la capacidad de reconocer cuando pasaron a smartphones cómo la gente estaba percibiendo sus productos y servicios. Hoy, unos años después, están apenas volviendo a incursionar en el mercado de los celulares con algunos smartphones, pero perdieron ya. Se retroalimentaron muy tarde del ambiente. Entonces, siempre la retroalimentación me va a permitir ese camino para tener la innovación, para tener la capacidad de reinventarnos, que les decía al comienzo de la clase. Ahora bien, la organización, según su naturaleza, las podemos clasificar de diferentes maneras y puede tener diferentes tipos. La naturaleza tiene que ver con cómo se organiza valga la redundancia, la organización. Pensemos en empresas, pensemos ahora en un tipo de organización que va a depender según 3 clasificaciones. Puede ser según su tamaño, según su finalidad o según su forma jurídica. La forma jurídica, la columna que está más a la derecha, está más pensada para la empresa. La finalidad ya no es tanto la empresa y el tamaño también está asociado con la clasificación de lo que en Colombia y en general en el mundo consideramos como tamaños de empresa.
Voy a arrancar por el centro, la finalidad. Hay organizaciones que tienen fines de lucro y esas generalmente son las empresas, las que tienen fines de lucro. O sea, tienen fines económicos, persiguen que toda su capacidad esté dada por sus fines económicos. Están las organizaciones sin fines de lucro. Si las de lucro buscan la ganancia para una persona o para un grupo de socios muy pequeños, no sé, piense en Coca-Cola, piense en McDonald's, piense en Burger King, piense en cualquier empresa privada, en un banco. Todas sus ganancias van para sus dueños o su grupo de socios. Existen otras organizaciones que son sin fines de lucro, que también pueden ser empresas, pero que no necesariamente buscan que las ganancias vayan para un solo grupo de personas, sino que buscan que todas las ganancias beneficien a todo el mundo. Son organizaciones que tratan de tener ganancias o que buscan las ganancias, pero que esas ganancias no se conviertan en un lucro, es decir, en una ganancia individual, sino que es un lucro colectivo. Por eso se llaman sin ánimo de lucro. Y las de fines sociales son organizaciones más interesadas en ayudar a la sociedad. Ahí, por ejemplo, aparecen organizaciones como los voluntariados, como las empresas estatales. Una empresa estatal no tiene fin de lucro, no busca enriquecerse en su definición original y por el contrario busca es beneficiar a la comunidad. Cobramos impuestos, pero para fabricar carreteras, fabricar puentes, ofrecer salud, ofrecer educación gratuita. Un fin en beneficio de la sociedad. Una fundación hace más o menos lo mismo. Capta recursos y va y los invierte en la sociedad. Las sin fines de lucro serían más las cooperativas, las asociaciones mutuales, los fondos de empleado. Con fines de lucro serían más las empresas. Ahora, esa finalidad pues tendrá que ver, y vámonos a la izquierda, con según su tamaño. Hay organizaciones que son pequeñas, menos de 100 empleados. Incluso en Colombia hablamos de las microempresas, de las medianas, de las pequeñas y medianas empresas, la famosa MIPYME. M de micro, I, P de pequeña, I de mediana, MI, micro, P de pequeña, M de mediana empresa. Esas son las famosas MIPYMES, las que me reúnen a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. La micro es inferior a los 25 miembros, a los 25 trabajadores, si lo vemos en términos empresariales. La pequeña es inferior a 100 personas, entre 26 y 100 personas. La mediana empresa es entre 101 y, entre 101 y 499 personas. La gran empresa es la que tiene 500 o más personas vinculadas. Ahora, en la nueva ley de 2019 empiezan a aparecer las macroempresas. Para aquellas empresas que tienen más de 1.500 personas trabajando. Entonces, hay universidades o hay organizaciones que tienen una gran cantidad de empleados y esas son las llamadas macroempresas. Entonces, tenemos, según su tamaño, según su finalidad, pero también su forma jurídica. Y la forma jurídica tiene que ver con cómo nos organizamos. Entonces, hay empresas unipersonales, que son las que tienen una sola persona. Tenemos sociedades colectivas donde hay varias personas trabajando porque esa organización se produzca. Las comanditarias, que son las en las que unos ponen el capital, otros ponen el trabajo, y ahí hay una comandita. Las cooperativas, en las cuales todos somos miembros, todos participamos,
todos ayudamos en la gestión, todos obtenemos eh, los mismos beneficios. Están las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Otros tipos de organizaciones, otros tipos de empresas, y muy seguramente si ustedes van a registrar una empresa a Cámara de Comercio, pues tendrán que ver diferentes tipos de empresas. No voy a profundizar mucho aquí porque en sus carreras esto lo van a profundizar mucho más. En el siglo XXI, esa tendencia administrativa pues nos lleva a un concepto central que es el concepto de la sostenibilidad. La sostenibilidad, ojo con esto, no tiene que ver solamente con lo económico. De hecho, la sostenibilidad es un conjunto de 3 elementos fundamentales. Yo tengo que ser sostenible económicamente, pero también tengo que ser sostenible socialmente. Es decir, tengo que tener la capacidad de que la sociedad se beneficie de lo que yo hago. Pero también tengo que ser responsable con el medio ambiente. Entonces, la sostenibilidad está parada en esos 3 pilares. Profe, es que mi empresa es muy rentable, es muy sostenible, pero a mí no me importa lo social, ¿no? La gente de malas, ¿no? Y si le hago daño al medio ambiente, pues lo lamento, pero es que yo necesito ganar plata. Eso no es una empresa sostenible. Voy a poner ejemplos extremos. Pensemos en los gota a gota, en estas organizaciones que prestan dinero. Sostenibles financieramente, claro, ganancias impresionantes, pero socialmente son sostenibles, de pronto no. Empresas como muy contaminantes, altamente contaminantes. Ecopetrol. El petróleo, esa vaina todos los días sube, precio del dólar disparado. Es económicamente sostenible. Pero entonces ahí empiezan a aparecer que Ecopetrol tiene una de las fundaciones más grandes porque socialmente le interesa mantenerse. Entonces mezcla su parte contaminante con acciones sociales para que la gente diga, no, es que la Fundación Ecopetrol es muy buena. Y además desarrollan programas medioambientales, adoptan ríos, bosques y demás para hacer que su sostenibilidad sea completa. En esa sostenibilidad, en ese conglomerado de cosas, pues tienen que haber tecnologías convergentes, es decir, tecnologías que nos ayuden a que absolutamente todo esté articulado. Esa sostenibilidad se nutre de lo que hoy en día conocemos como la sociedad del conocimiento. Hay tantos desarrollos científicos, tantos desarrollos tecnológicos que nos llevan a tener un conocimiento muy amplio y a saber que si alguna de estos 3 elementos está fallando, lo podemos compensar con alguno de los otros. Tiene que ver con la productividad. Organización que no sea productiva está mandada a recoger. La productividad tiene que ver con qué tan rentable es lo que yo produzco. ¿Me genera ganancias? ¿No me genera ganancias? Por el tiempo, por los insumos, por los materiales que tengo. Permanentemente tengo que generar innovación. Para que haya sostenibilidad, si yo no innovo, si no renuevo, estoy condenado a desaparecer. Y por lo tanto, todo eso me va a llevar a que sea altamente competitivo. Toda esta organización se maneja dentro de los ODS, dentro de los 17 ODS. ¿Alguien sabe qué son los 17 ODS? ¿Quién me quiere compartir qué son estos 17 ODS? Los objetivos de desarrollo sostenible. Ok. 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Quién los formuló? ¿Por qué existen esos 17 objetivos de desarrollo sostenible? La ONU, profe, por la situación que está atravesando el planeta Tierra. Exactamente. Finalizando el siglo pasado, la ONU dijo, venga, esta vaina, vamos como de mal en peor. Hay que plantearnos una planeación estratégica que nos ayude a minimizar los impactos. Y entonces se plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que se deben cumplir.
Primer objetivo, fin de la pobreza. Es decir, de alguna manera, todos, y si las organizaciones del siglo XXI se encaminan hacia eso, es pensar que el fin de la pobreza no tiene que ver solamente con que la gente no tiene con qué comer o no tiene dónde vivir. Tiene que ver también con la pobreza intelectual, con la pobreza de espíritu. Tiene que ver con toda esa pobreza que tenemos que garantizarle lo mínimo suficiente y necesario. Un buen techo, una buena vivienda, una buena alimentación, una buena educación. Todo eso, ese primer objetivo nos desprende todos los demás. Miren que incluso el hambre es uno de los objetivos. La pobreza genera hambre, pero no es solamente el hambre lo que es la pobreza. La pobreza es un concepto mucho más grande. Hambre cero, que no se acueste ningún niño con hambre, ni ninguna persona en el mundo con hambre. Salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, que eso después de todas y muchas discusiones ya no es solamente la igualdad, sino la equidad, agua limpia y saneamiento, energías renovables, trabajo creciente, decente y crecimiento económico, industrias con innovación en infraestructura, reducción de las desigualdades. Todos estos 17 objetivos nos están marcando cómo tener competitividad y cómo tener sostenibilidad. Por esa razón, ustedes ven que la Universidad Autónoma, por ejemplo, en sus procesos de innovación, tiene planta de tratamiento de aguas residuales propia y tiene paneles solares porque produce su propia energía. Perdón, voy a detener aquí un momentico, voy a volver a compartir para que pueda optimizar. Listo. Listo. Ok. Y todo eso, una organización del siglo XXI como es la Universidad Autónoma, trabaja en función de esto. Educación de calidad. Entonces siempre está trabajando por acreditación. Hambre cero. Mire, la universidad tiene estudiantes de muy bajos recursos económicos a los cuales incluso les financia el almuerzo. En sus programas sociales a través de Funda Autónoma y demás. Y trabaja y siempre sus programas, sus investigaciones tienen que ver con, por ejemplo, cómo cuidamos la vida submarina, cómo hacemos acciones por el cambio climático. Veamos este corto video de 2 minutos y medio, de casi 3 minutos, sobre lo que es la sostenibilidad, de una de las organizaciones en Colombia que más ha trabajado por este concepto. Piensen en cualquiera de esas películas apocalípticas en las que nos enteramos que la sociedad colapsó por algún tema ecológico. Son ejemplos exagerados, claro, pero sirven para ilustrar el punto. Ninguno de nuestros logros como sociedad se justifica si lo que nos espera es un futuro así. Pero que quede claro, la sostenibilidad va más allá de los problemas ambientales. Es más bien un tema de equilibrio. Y no solo equilibrio entre lo económico y lo ambiental, también es clave pensar en la parte social. Mastiquemos esa idea. Está el componente ambiental, que podemos entender como cuidar el planeta. Está el componente social, que habla de cómo nos cuidamos los unos a los otros, de cómo tejemos redes de apoyo. Y finalmente está lo económico, que sí, se trata de hacer plata, pero siendo éticos en la forma en cómo la obtenemos. Aparece nuestra primera pregunta. La sostenibilidad busca el equilibrio desde 3 ejes: económico, ambiental y social. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Excelente. Sigamos viendo entonces. Ahora, fíjense que estos tres elementos tienen una relación muy especial. A la larga se necesitan entre sí. Sigamos exagerando para que esto se entienda. Las películas apocalípticas sirven como el primer ejemplo. Si nuestra única preocupación es producir más y más cosas, entonces vamos a destruir el planeta a punta de quemar combustible o extraer minerales o deforestar bosques, ya saben. Pero ahora piensen en un ejemplo cargado hacia el lado ambiental. Supongan que mañana cancelamos todos los vuelos. A primera vista esto es una buena idea porque dejaríamos de producir un montón de CO2. Pero si dejamos de usar aviones, la economía del mundo entero sufriría un golpe brutal. No solo se quedarían en la calle las personas que trabajan en cosas de aviación, también se irían a la quiebra muchas compañías que dependen de negocios internacionales y eso generaría todavía más desempleo, probablemente violencia y caos a gran escala. Ahora,
Pensemos qué pasaría si, por ejemplo, todo fuera gratis, por ley. Pues al principio sería una maravilla porque tendríamos acceso a las cosas que queremos y necesitamos, pero solo por un instante. ¿Cuánto tiempo creen que duraría ese plan antes de que la producción colapsara? Como dijimos, esto es una exageración, pero el punto es claro. La sostenibilidad es un acto de equilibrio para que la sociedad pueda perdurar. Donde se nos caiga algo, ya sea lo económico, lo ambiental o lo social, pasará poco tiempo antes de que lo demás también se vaya al piso. Ya sabemos eso y nos toca buscar el equilibrio en cada uno de nuestros proyectos. Pero ojo, el equilibrio. ¿Cuáles de las estrategias descritas garantizan el equilibrio de la sostenibilidad? Excesiva emisión de CO2, uso irresponsable de bienes y servicios o la optimización de recursos. Optimización de recursos. Recursos. Excelente, muy bien chicos, muy conectados. El equilibrio no se logra con movimientos bruscos. Una empresa es sostenible cuando se preocupa por buscar implementar alternativas que cuiden el medio ambiente y beneficien a la sociedad. No se trata de abandonar todas las prácticas de la noche a la mañana. Una empresa sostenible es aquella que paso a paso logra implementar nuevas prácticas para ser más social y más ecológica, sin dejar de producir valor para el resto de la sociedad. Más claro, imposible. Esa es la sostenibilidad, un equilibrio justo. No es dejar de contaminar, pero tampoco es contaminar a lo que nos dé. No es dejar todo gratis, pero tampoco todo tan caro que no se pueda comprar. Es generar ese equilibrio. Mis queridos chicos, para esta semana, entonces, en el trabajo de la clase, vamos a tener digamos como dos grandes trabajos, pero ya dependerá de cada profesor de acompañamiento cómo lo haga. Para esta semana tenemos la consigna de los principales hitos del desarrollo empresarial en Colombia. Debemos hacer una línea de tiempo. Vamos a ver esa consigna. Cuando ustedes entran en el curso, aquí en el curso, si están viendo mi pantalla, acabamos de ver esta parte de aquí, esta presentación de aquí. Por lo tanto, nos corresponde esta actividad de los principales hitos del desarrollo empresarial. Y muy seguramente en la clase de acompañamiento vamos a tener la prueba de conocimiento sobre la teoría administrativa y organizaciones, que es un examen, el cual desarrollarán con su profesor de acompañamiento. En esta actividad 3, cuando abrimos la actividad 3, entonces chicos, nos dice revise y analice la presentación que acabamos de ver. Desarrolle las lecturas recomendadas y los cuestionarios planteados. Lecturas recomendadas. Mire, las teníamos acá al comienzo. ¿Cierto? Aquí les dije, ojo, y principalmente estas dos primeras. La tercera va a ser complementaria, pero principalmente estas dos primeras. Revise y desarrolle la consigna de trabajo guía link que se encuentra, que dice fase de la organización como objeto de administración. Y en el espacio de tareas WOW de su profesor de acompañamiento, entrega la actividad requerida con base en la actividad 3, principales hitos del desarrollo. ¿Qué dice la consigna 3? Veámosla para que tengan claro qué deben de hacer en su clase de acompañamiento. Consultar los diferentes recursos bibliográficos entre los cuales se encuentra la página del Banco de la República. Es muy importante que identifiques los principales hitos. ¿Alguien me ayuda con qué es un hito? Cuando yo digo esta palabra principal hito, ¿a qué me refiero? Es un punto importante, algo Excelente. que desde ahí cambió algo. Ah, Nicolás, me encanta eso. Es el punto importante a partir del momento en el que cambia algo.
¿Cuál es ese momento importante del desarrollo empresarial en Colombia y en el Valle del Cauca? Chicos, estamos en el Valle del Cauca. Hablemos del Valle del Cauca. Sí, el nacimiento de determinada industria en Antioquia, en la costa Caribe, en el centro, es importante para Colombia. Pero ¿qué es lo importante para el Valle del Cauca? Y no necesariamente tienen que ser factores positivos, también pueden ser factores negativos. Por ejemplo, la cerrada del almacén en la 14. Ese hito, ¿cómo influye y cómo impacta en el desarrollo económico y social del Valle del Cauca? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo? ¿Cuántos pequeños empresarios se vieron afectados por ese cierre? Eh, eh, ese desarrollo empresarial, esos hitos, pues obviamente tendrán que ver con Colombia. Hay un hito que a nivel de Colombia nos benefició, la llegada de la aviación a Colombia. El primer avión llegó a Barranquilla, pero con esa llegada de la aviación logramos unos grandes desarrollos. Hitos empresariales del Valle del Cauca, no los pierdan de vista. ¿Cuáles creen ustedes que son esos momentos importantes en el desarrollo empresarial vallecaucano? ¿Quién me nombra uno, dos o tres? Para ustedes, ¿cuáles pueden ser esos principales momentos del desarrollo del Valle del Cauca? Alguien que me dé una idea. Hola, ¿me quedé solo? Oh. ¿Me escuchan? Profe, Yo Dime, tengo uno. ¿me Eh, escuchas? sí, Yo te- profe, sí lo escucho. Dale, dime. Eh, la de los Juegos Panamericanos, porque eso marcó un antes y un después en Ok, la parte del Valle del Cauca. me encanta, me parece excelente. Juegos Panamericanos en 1973 marcó un antes y un después. Muy bien. ¿Quién más nos da otra idea de otro hito del desarrollo empresarial en Colombia y preferiblemente en el Valle del Cauca? Profe Alonso, como que nos quedamos solitos. Ok, chicos, pues bueno, ese era el trabajo, si no, como dice una de mis películas favoritas, tu silencio me tranquiliza, Wazowski. Profe, yo tengo una pregunta. La construcción del puerto de Entonces, Buenaventura. Sí, dime. mediante una infografía vamos a hacer la línea del tiempo de los principales hitos del desarrollo empresarial en el Valle del Cauca. Sí, Mediante los links pues que usted nos da ahí con las lecturas. no solamente eso, son lecturas recomendadas, no son las únicas lecturas. Pero entonces, para ti, Estoy ¿cuál es un diciendo hito del desarrollo del Valle del Cauca? Hola, la caña de azúcar, cómo la lo caña de ponen azúcar. ¿Cómo así la azúcar, caña de azúcar? pues como innovaron todo lo que tenga que ver con el azúcar morena, el azúcar blanca, Ok, cómo lo volvieron también panela y bueno. ok, ok. Entonces, más que el proceso es, por ejemplo, la creación de los ingenios azucareros, en qué época se dio, un hito que lo que tú estás diciendo, cómo convierten el biocombustible, a partir de cuándo se empieza a generar biocombustible
a partir de la caña de azúcar. La idea es que esta semana en su trabajo presencial van a generar una línea de tiempo, una línea de tiempo. Una línea de tiempo es una especie de infografía, ¿sí? Porque es una información de manera gráfica. Debes colocar las normas APA, perdón, las referencias bibliográficas que utilizaste, tipo normas APA. Y la infografía, por aquí teníamos un ejemplo de la infografía. Este es un ejemplo de una línea de tiempo. Esas líneas de tiempo, pues aquí está desde 2012, pero el desarrollo empresarial del Valle del Cauca empieza a finales de 1800. Entonces, esa es la idea. Ojo, la locomotora de carga, muy bien, Juan Pablo. Generar una línea de tiempo con referencias. Ok. Yo les sugiero que para su clase de acompañamiento lleguen ya con investigación, ya con algo preparado, para que en sus equipos de trabajo con el profesor de acompañamiento empiecen a pulir. Profe, yo creo, o nuestro grupo cree que estos son los hitos del desarrollo del Valle del Cauca. Y si estos son los hitos del desarrollo del Valle del Cauca, si son, no son, me faltan, me sobran, para que construyan la línea de tiempo y puedan acordar la entrega con su profesor de acompañamiento. Chicos, espero que la información haya sido clara. Nos vemos el próximo martes o el jueves con los que tienen clase conmigo en clase de acompañamiento. Un abrazo y quedo atento a sus preguntas. El profesor... Yo tengo una pregunta. Ay, qué pena, dale tú. Perdón, el profesor Alonso nos está pidiendo el código en el chat para que nos quede registrada la asistencia. Dime tu pregunta. Pues, profe, yo iba a preguntar que en el curso magistral está una autoevaluación de escuelas y precursores. ¿La hacemos? ¿Hacemos? Si la quieres hacer, chévere, porque te da un punto de vista sobre cómo va tu proceso y hazla de manera autónoma. No tiene calificación, pero sí te permite a ti autoevaluarte. Ah, ok. Y, profe, tengo otra pregunta. En lo que respecta a las clases magistrales y las grabaciones, ¿dónde las está subiendo? Se supone que hoy TI me debe decir dónde las están alojando. Si no me lo dicen, voy a generar un link en YouTube y ahí las voy a colocar y luego va a aparecer el link de YouTube. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Pues, Profe, una pregunta. No sé. Dime. ¿Son en los mismos grupos que ya teníamos o cómo? En los de la clase de acompañamiento. Tú en tu clase de acompañamiento ya tienes un grupo conformado, ¿cierto? Sí, sí, señor. Exacto. Lo haces con el profesor de acompañamiento y lo defines ahí con el profesor de acompañamiento. Profe, ¿eso quiere decir que la línea de tiempo también iría en los grupos que hicimos en la tabla de Excel? Sí, eso lo definen ustedes con su profesor de acompañamiento. Y yo vi que en la UA virtual hay una cosa que pues, nos está marcando, que es autoevaluación de escuelas y precursores que se cierra hoy. ¿Lo que es? Lo que le acabo de decir a tu compañera es una autoevaluación, una evaluación para ti, para que tú determines qué tanto manejas el concepto. Hazla, eso no tiene calificación, pero es una evaluación. Tú la haces sin mirar nada, sin consultar nada. Si la pierdes, entonces tú misma puedes decir, ok, me falta profundizar, de esto no me quedó tan claro. Y con eso le puedes pedir a tu profesor de acompañamiento que te haga acompañamiento, profe, mire, yo presenté la autoevaluación, me fue mal, necesito que me aclares esto. O si la haces y te va bien, ok, ya sé de precursores. Por eso se llama autoevaluación, que tú misma te evalúas sobre las escuelas y precursores.
¿Es clara la información? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, chicos, ¿algo más? Ya, profe. Dime. ¿Necesariamente tiene que hacer así la línea del tiempo o también se puede hacer de forma diferente? No, como tú quieras. Ese fue un simple ejemplo. Bueno, pues gracias. Ok. Natalia, mínimo 10. Natalia Osorio, mínimo 10.